Bueno, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Acá, este es el video de reposición del laboratorio, en caso de que no hayan podido asistir a ninguno de los laboratorios presenciales. Este es el laboratorio 7. Teníamos tres ejercicios para resolver, todos de factores de producción. Y bueno, entonces vamos a empezar. El ejercicio uno nos decía, suponga que el trabajo es el único insumo que usa una empresa perfectamente competitiva. La función de producción de dicha empresa se refleja en el siguiente cuadro. Ok, entonces nos dan la relación entre la cantidad de trabajadores y las unidades producidas a cada nivel de trabajo. Ok, entonces en los primeros dos incisos nos dicen que calculemos el producto marginal por cada trabajador y si cada unidad de producción se vende en $10, que calculemos el valor del producto marginal de cada trabajador. Ok, entonces, bueno, vamos a llenar esta tabla que tenemos acá. Eh, entonces, bueno, el producto marginal, como saben, es básicamente las unidades de producción que agrega o que contribuye diferencialmente una nueva unidad de factor de producción, en este caso el trabajo. Entonces, bueno, como son esas unidades que agrega en las nuevas unidades de insumos, entonces en cero no tiene sentido escribirlo. Ok, vemos que el primer trabajador agrega 7 unidades. Ok, el segundo trabajador pasamos de 7 a 3, entonces agrega 6 unidades. El tercer trabajador, 6 unidades también, de 13 a 19. El cuarto trabajador, también 6 unidades, de 19 a, a 25. Ya el quinto trabajador solo agrega 3 unidades. Ok, luego el sexto trabajador, con él pasamos de 28 a 29, solo agrega una unidad. Y ya el séptimo trabajador, con respecto al sexto, no agrega ninguna unidad. Ok, tengamos 6 trabajadores o 7, igual producimos 29 unidades. Ok, y el valor del producto marginal, bueno, es sencillamente calcular, ¿verdad? El valor en dinero que tienen esas unidades diferenciales de producción. Es decir, es básicamente las unidades de producción que agregan multiplicadas por el precio. ¿Ok? Entonces, de nuevo, para cuando no tenemos unidades de insumos, no tiene sentido calcularlo. Y el resto sería nada más multiplicar la columna por 10, ¿ok? El precio de esas unidades adicionales. Entonces, acá tenemos $70, ¿ok? Acá tendríamos $60. Acá también $60. $60. Acá ya $30, $10 y $0. Ok, entonces, bueno, como pueden apreciar, entonces em, está el comportamiento típico de producto marginal decreciente, ¿verdad? No estrictamente decreciente porque hay un tramo de 2 a 4 trabajadores en el cual el producto marginal es constante, ¿ok? Pero si bien no es estrictamente decreciente, al menos sí es decreciente la relación. Sí, entonces básicamente esos eran los primeros dos incisos. Ahora lo que nos viene es que calculemos la demanda de trabajadores mostrando el número de trabajadores contratados para todos los salarios de $0 a $100 al día. Ok, bueno, siguiendo la iniciativa que tenía el ejercicio del Manquio, que es de donde sacamos este ejercicio, más bien vamos a calcularlos de 10 a 70.
que son todos los rangos de salario más bien, que son los rangos de salario relevantes para nosotros en última instancia. ¿Por qué? Porque la compañía, las empresas competitivas en general, lo que pretenden es igualar el salario con el valor del producto marginal del trabajador, ¿verdad? Ese es el incentivo que tienen para hacer. En ese punto ya no quedan, ya no se generan ni pérdidas por contrataciones, ni quedan oportunidades de ganancia por explotar. Entonces, nada más nos va a interesar ver cuánto trabajo se contrata en cada punto en el cual se iguala el salario con el valor del producto marginal. ¿Ok? Entonces, tendríamos una tabla de demanda como esta que tenemos acá, donde el primer trabajador, como recordarán, tenía el valor de su productividad marginal eran $70. Entonces, a un salario de $70 solo queremos contratar a ese. Para un rango de salarios de $60, estábamos indiferentes entre contratar dos, tres o cuatro trabajadores. Todos tenían un valor de productividad marginal de $60. Entonces, a esos salarios tenemos esas distintas posibilidades. A $30 solo vamos a querer contratar, a $30 vamos a querer contratar cinco trabajadores, como se puede apreciar de la tabla anterior, y a $10, 6 trabajadores, ahí se iguala salario con el valor del producto marginal, y a $0, ahí contrataríamos al séptimo trabajador. Básicamente no nos aporta nada, pero y como no nos cuesta nada, entonces estamos indiferentes entre tenerlo o no tenerlo. Entonces, bueno, por eso tiene esta forma la tabla de demanda de esta empresa. Y luego nos preguntan que qué sucede, perdón, que grafiquemos la curva de demanda de la empresa por trabajadores. Básicamente es poner el salario en el eje X, digamos, los trabajadores contratados, perdón, poner el salario en el eje Y, los trabajadores contratados en el eje X y básicamente unir los pares ordenados que obtenemos de esta tabla de demanda. Y bueno, nos queda una gráfica como esta que tenemos acá. ¿Ok? Como pueden apreciar, digamos, tiene la característica usual de las curvas de demanda, es decir, es decreciente. ¿Ok? Mientras más alto sea el salario, menos trabajadores quiere contratar la empresa. ¿Ok? Y vemos que ahí se observa en ese tramo horizontal el hecho de que a $60 la empresa está indiferente entre contratar dos, tres o cuatro trabajadores. Sí, y bueno, acuérdense de ese matiz bien importante de que cuando estamos hablando del mercado de trabajo, nosotros, digamos, nosotros somos los que ofrecemos nuestro trabajo y las empresas, los potenciales empleadores son quienes lo demandan, ¿ok? Eh, y bueno, por último nos dicen que qué sucede con esta curva si el precio del producto aumenta de $10 a $12. Bueno, lo que va a ocurrir es que la curva se expande exógenamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está incrementando el valor del producto marginal. ¿Ok? Sí, digamos, a cada, eh, a cada salario posible, ¿ok? Eh, sí, a cada salario posible las unidades que me entregan los trabajadores que yo contrate son más valiosas. Entonces, a cada salario posible, quiero contratar una mayor cantidad de trabajadores, quiero contratar una mayor cantidad de trabajadores y por tanto eso expande exógenamente la curva de demanda. ¿Ok? Eh, sí, vean que tiene una intuición bastante, digamos, una intuición bastante directa. El hecho de que, ¿cómo se llama? Ahora, el bien para el que yo podría utilizar ese trabajo para producir con ese trabajo es más valioso, ¿ok? Es más caro. Entonces, tengo incentivos a demandar los insumos que me permiten ofrecer ese bien que ahora es más caro, ¿ok? Por si acaso,
como seguro podrán apreciar, es, digamos, a 7 trabajadores, la productividad marginal, el valor de la productividad marginal seguiría siendo cero, ¿verdad? Porque el trabajador, porque ese trabajador, ¿cómo se llama? Su productividad marginal es cero, independientemente del precio, ¿ok? Entonces, bueno, eso me sirve para recordarles que esto de que se expandan las curvas de oferta y de demanda no quiere decir que pasamos a una curva paralela, sino que, ¿cómo se llama? Puede ser nada más un cambio de pendiente que haga que, eh, un cambio de pendiente que haga que, ¿cómo se llama? Que a cada precio queramos comprar una mayor cantidad. Entonces, por ejemplo, una posible representación para esa expansión exógena de la curva de demanda podría ser perfectamente algo como esto. Eh, ok, sí, nada más a cada salario posible se contratan más trabajadores y bueno, al, digamos, para el caso de 7 trabajadores, ahí todavía eh, solo queremos contratar al séptimo trabajador si, ¿cómo se llama? Si nos, perdón, si le podemos pagar un salario de $0, ¿ok? Entonces, bueno, ese era el ejercicio 1. Podemos pasar ahora al ejercicio 2. El ejercicio 2 nos dice lo siguiente. Asgard tiene 20 huertos de manzana que produce y vende en un mercado competitivo al precio mundial de $2 por unidad. Las siguientes ecuaciones describen la función de producción y el producto marginal del trabajo en cada huerto. Ok, eh, donde Q es el número de manzanas producidas en un día, T es el número de trabajadores y PMGT el producto marginal del trabajo. Ok, vean qué interesante eso, que ahí se aprecia con claridad que, digamos, que, que la productividad marginal del trabajo, en este caso, es la derivada de la función de producción con respecto al trabajo. Ok, vean que, digamos, que en ese 100 por t, derivado se vuelve un 100 y ese t al cuadrado, derivado se vuelve un 2t. Entonces, sí, vean que desde ahí ya se aprecia. Em, entonces, bueno, nos preguntan que cuál es la demanda de trabajo de cada huerto como función del salario diario S y cuál es la demanda de trabajo del mercado. Ok, bueno, cada empresa busca igualar el salario con el valor del producto marginal del trabajo. Entonces, básicamente se va a igualar S, se va a igualar S con el producto entre el precio que nos están diciendo en el inciso, que es de $2, ¿ok? El producto del precio con la productividad marginal, ¿ok? Que ya desde el inciso nos están avisando que es 100 menos 2T. Entonces cada empresa va a querer igualar S a 200 menos 4T. Ok, sí, entonces bueno, pero eso va a ser cierto, sí, solo sí. Pasamos el 200 a restar del otro lado. Y por lo tanto, si pasamos a restar perdón, si pasamos a dividir ese menos 4, entonces eh, lo que nos queda es que el trabajo, la T despejada, que en este caso corresponde a la cantidad de trabajo que quiere contratar cada firma individualmente, ¿okay? Es igual a 50 menos 0.25 veces el salario. ¿Okay? Y ahora nada más nos preguntamos eh, cuál es la demanda de trabajo para el mercado completo. Bueno, como recordarán, la curva de demanda de mercado es la suma horizontal de las curvas de demanda individuales. Es decir, de a cada salario posible
agregamos las cantidades que cada empresa quiere demandar individualmente de trabajo. Ujú. Pero en este caso, como todas las firmas son iguales, porque desde el inciso nos establecen que todas tienen la misma función de producción, entonces, entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? Que nada más hay que multiplicar las demandas individuales, bueno, la demanda individual de una firma por 20, ¿ok? Porque como todas son iguales, entonces nada más sumar 20 veces la demanda, la curva de demanda de una firma. Entonces, eso quiere decir que la curva de demanda de mercado va a ser 20 por la curva de demanda individual. Por lo tanto, la curva de demanda de mercado es 1000 menos 5S. ¿Ok? Entonces, perdón, ahí la dejo más rato. Igual van a poder parar el video, pero por si acaso, para no ir tan a la carrera. ¿Ok? Entonces, bueno, el inciso B nos dice que si Asgard tiene 200 trabajadores que ofrecen su trabajo de manera inelástica, obtenga el trabajo, perdón, obtenga el salario ese. A ese salario, ¿cuántos trabajadores contrata cada huerto? ¿A cuánto asciende el beneficio que obtiene cada propietario del huerto? Ok, bueno, vean que nos están diciendo que la curva de oferta de trabajo es perfectamente inelástica. Ok, nos están diciendo que sin importar el salario, los trabajadores de Asgard ofrecen 200 unidades de trabajo. Y entonces, esa es la curva de oferta en ese caso. Trabajo igual 200, T igual 200. Ok, entonces, para encontrar el salario de equilibrio, el salario de equilibrio es aquel que iguala la cantidad ofrecida con la demandada. Es decir, la solución a 200 igualado con la curva de oferta, perdón, la curva de demanda de mercado que habíamos encontrado en el inciso anterior. Entonces, sí, la solución a 200 igual 1000 menos 5S. ¿Ok? Y la solución a esa ecuación es 160. Es decir, el salario de equilibrio son $160. Ok, cada huerto, ¿cuánto va a contratar? Bueno, para averiguarlo, sencillamente tenemos que inyectar el salario de $160 en la curva de demanda individual que teníamos antes. Ok, esta que teníamos del inciso anterior. Sencillamente es evaluar $160 ahí. Ok, sí, y tenemos que cada huerto contrata 10 trabajadores. Pero otra forma de llegar a ese resultado y nos va a servir para futuros incisos porque, ¿cómo se llama? Porque la curva de oferta es perfectamente inelástica, entonces, ¿cómo se llama? Ese dato de 200 trabajadores lo vamos a ir cargando, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, otra forma de llegar al resultado es que hay 200 trabajadores, ¿ok? Hay 200 trabajadores y hay 20 huertos que son exactamente iguales. ¿Ok? Como son exactamente iguales, entonces van a contratar la misma cantidad de trabajo. ¿Ok? Y si hay 200 trabajadores, significa que cada huerto contrata 200 entre 20 trabajadores y eso es igual a 10 trabajadores. ¿Ok? Y entonces, la cantidad de producción de cada huerto va a ser nada más evaluar la cantidad de trabajo que contrata cada firma en su función de producción. En este caso, el T sería igual a 10 y eso nos lleva a concluir que cada huerto produce un total de 900 manzanas. ¿Ok? Y bueno, ¿para qué ocupamos la producción de manzanas? Lo ocupamos, nada más la ocupamos para poder calcular los beneficios que recibe cada empresa. ¿Ok? Los beneficios individuales son la diferencia entre los ingresos totales y
los costos. ¿Ok? Los ingresos totales son el producto, perdón, la multiplicación entre el precio que se recibe por las unidades producidas, en este caso 2, por la cantidad de unidades que se ofrecen, que en este caso son 900 manzanas. ¿Y los costos totales cuántos son? Bueno, básicamente como el único costo que se nos especifica es el del trabajo, entonces es $160, que es el salario que le pagamos a los trabajadores por la cantidad de trabajadores que contratamos, que en este caso son, que en este caso son 10. Entonces, el beneficio que obtiene cada huerto individual es de $200. Ok, el inciso C ahora nos dice, calcule qué sucede con el ingreso de los trabajadores y los propietarios de los huertos si el precio mundial de las manzanas se duplicara a $4 por unidad. Ok, entonces bueno, vamos de nuevo. Cada empresa lo que busca es igualar el salario con el valor del producto marginal. Y bueno, incrementó el valor del producto marginal. ¿Por qué? Porque ahora eh, la productividad marginal de los trabajadores sigue siendo la misma, pero el precio de las unidades que agregan ahora es 4 en vez de 2. Entonces los trabajadores van a igualar, los propietarios de huerto en sus decisiones de contratación van a procurar igualar el salario con eh, eh, el salario se va a igualar a 400 menos 8T, ¿ok? Pero eso va a ser cierto, si solo si S menos 400 es igual a menos 8T, luego, bueno, pasamos el menos 8 a dividir, eso nos da despejado T, que en este caso T es la cantidad de trabajo que desea contratar cada firma individualmente. Entonces nos queda que la nueva curva de demanda individual de trabajo es igual a 50 menos 0.125S. Ok, bueno, como nos piden, ¿por qué estamos haciendo eso? Bueno, porque si nos preguntan por el ingreso de los trabajadores es porque, y bueno, de los propietarios, es porque quieren que encontremos el salario de equilibrio. Para encontrar el salario de equilibrio necesitamos la curva de demanda del mercado completo, ¿ok? Pero por el mismo razonamiento que teníamos antes, es nada más multiplicar la curva de demanda individual por el número de huertos, que es 20 en este caso. Entonces, está ahí y por tanto la curva de demanda del mercado completo es 1000 menos 2.5S. Ok, ahora tenemos que encontrar el salario de equilibrio. Ok, pero la curva de oferta es perfectamente inelástica y no nos dijeron que sufriera una expansión o una contracción, entonces básicamente es volver a igualar la curva de demanda del mercado a 200, que es la curva de oferta. Okay, sí, entonces el salario de equilibrio va a ser la solución a esa ecuación que tenemos ahí. Por lo tanto, el salario va a ser igual a 320 dólares. Okay. Entonces, el ingreso de los trabajadores, okay, los trabajadores en conjunto, ¿verdad? Es el salario que reciben multiplicado por la cantidad de trabajadores que hay en la economía. Entonces, en este caso de 320, el salario por 200, el número de trabajadores, eso nos da $64,000. Cuando antes el ingreso de los trabajadores era igual a 32,000. ¿Por qué? Porque teníamos 200 trabajadores igual pero un salario de $160. Y los beneficios de los propietarios de los huertos ahora serían 4 por 900, esos serían los ingresos. ¿Por qué 900? Bueno, por el mismo motivo que yo les decía que era más práctico calcular, eh, digamos, deducir la cantidad que van a querer contratar las firmas, digamos, con independencia del salario de equilibrio. ¿Okay?
siguen habiendo 200 trabajadores, ¿ok? Eh, y 20 huertos. Entonces, de ahí cada huerto va a contratar exactamente los mismos trabajadores que antes, 10 huertos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos todavía la misma cantidad de trabajadores y la misma cantidad de huertos idénticos. Entonces, cada huerto va a contratar 200 entre 20, igual 10 trabajadores. ¿Ok? Si la cantidad de insumos es exactamente la misma, entonces la producción también va a ser exactamente la misma, 900 manzanas. Ok. Entonces, los ingresos totales de los empresarios o los propietarios de huertos, ok, lo único que cambia es que ahora reciben un precio por sus unidades de 4 en vez de 2. Sí, y ¿cómo se llama? Y sus costos, ok, no cambia el número de trabajadores que contratan, pero sí cambia, ¿cómo se llama? El salario que les pagan, que ahora es de 320. Entonces, los beneficios individuales ahora son de 400 dólares, ¿ok? Eh, y los del mercado, entonces es multiplicar los beneficios de todas las empresas, como todas son iguales, multiplicarlo por el número de empresas, que son 20. Entonces, en este caso tenemos $8,000 de beneficio total para todos los empresarios, cuando antes era solo de $4,000. ¿Ok? ¿Por qué? Porque habíamos calculado que los beneficios individuales de una empresa eran $200. Entonces, eso multiplicado por 20 nos daría un total de 4,000. Perdón, creo que dije 400 antes. Sí, entonces, bueno, vemos que en términos de dinero, los ingresos de ambos grupos incrementan este, con esta subida del precio. Ok, eh, el inciso D, entonces, nos dice, ahora suponga que el precio de las manzanas vuelve a ser de $2 por unidad, pero que un huracán destruye la mitad de los huertos. Calcule cómo afectará el huracán el ingreso de cada trabajador y de cada uno de los propietarios de los huertos restantes. ¿Qué ocurrirá con el ingreso de Asgard en conjunto? Bueno, ahí disculpen, la animación me salió mal, entonces, ¿cuánto va a ser el ingreso total? ¿Cómo se llama? Ya aparece, pero bueno, vamos a ver cómo llegamos ahí. Sí, disculpe. Entonces, bueno, tenemos que la demanda individual es esta. ¿Por qué no ocupamos, digamos, ponernos a calcularla de nuevo? Porque nos dicen que el precio del producto que ofrecemos, el precio de las manzanas, ¿ok? Es el mismo que el del primer inciso. ¿Ok? Y como toda firma lo que busca es igualar salario con el valor del producto marginal, entonces, ¿cómo se llama? Nos encontramos en exactamente la misma situación para las firmas individuales que en el primer inciso. Es decir, el resultado va a ser la misma curva de demanda individual. ¿Ok? ¿Qué es lo que sí va a cambiar? Pues la curva de demanda del mercado completo. ¿Ok? Que ahora no tenemos 20 firmas, sino que tenemos 10 firmas, huertos, empresas. Ahí yo he estado alternando un poco entre los nombres. Pero sí, tenemos 10 huertos. Entonces, ¿cómo se llama? Como todas las empresas son iguales, la curva de oferta, perdón, la curva de demanda del mercado como un todo va a ser 10 por la individual. ¿Ok? Entonces, eso nos dice que la curva de mercado nueva es 500 menos 2,5S. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora necesitamos, para poder averiguar cómo afecta esto el ingreso de cada trabajador, necesitamos el salario de equilibrio. ¿Ok? Y de nuevo, es el que iguala la cantidad ofrecida por la cantidad demandada. ¿Ok? La curva de oferta es perfectamente inelástica, es trabajo igual 200. ¿Ok? Entonces, el salario de equilibrio es la solución a esto que tenemos ahí. ¿Ok?
Por lo tanto, el nuevo salario de equilibrio es de $120. ¿Ok? Entonces, el ingreso de los trabajadores eh, em, pasa a ser el ingreso de los trabajadores como un todo pasa a ser de $24,000. ¿Por qué? El nuevo salario de equilibrio, 120 por el número de trabajadores, 200. ¿Ok? Y bueno, ahora de nuevo vean que, ¿cómo se llama? La practicidad de que todas las empresas sean iguales nos permite concluir que ahora cada propietario contrata 20 trabajadores. ¿Por qué es que sabemos eso? Sin necesidad de evaluar el nuevo salario en la curva de demanda individual. Bueno, nosotros sabemos eso porque todavía tenemos 200 trabajadores en total en Asgard, ¿ok? Y tenemos 10 firmas en lugar de 20, 10 firmas, empresas, huertos exactamente iguales. Es decir, cada huerto va a contratar la misma cantidad de trabajadores. Entonces, cada huerto va a contratar 200 entre 10 trabajadores, igual 20 trabajadores, ¿ok? Y cambio el número de insumos, perdón, cambio la contratación de insumos, entonces va a cambiar la cantidad ofrecida, ¿ok? Nada más evaluamos el nuevo número de trabajadores, que es de 20, en la función de producción de la empresa, sí, en la función de producción de la empresa, ¿ok? Y eso nos dice que ahora cada huerto produce 1,600 manzanas. Entonces, los beneficios que va a tener cada productor individual en Asgard van a ser de $800. ¿Por qué? 2 por 1,600. El precio de las manzanas por el número de manzanas que ofrece son los ingresos totales menos 120 por 20. El salario que pagan los trabajadores por el número de trabajadores eh, que adquiere. ¿Ok? Eso va a ser igual a $800 y entonces los beneficios que obtienen el conjunto de los huertos es 800 por 10, porque hay 10 huertos y todos son exactamente iguales, entonces $8,000. ¿Ok? Y entonces el ingreso de Asgard en conjunto pasa a ser de $3,200. Sí, eh, sí, pasa a ser de $32,000, los 24,000 que perciben los trabajadores y los 8,000 que perciben los propietarios de los huertos. Ok, y bueno, y antes ¿cuánto era eso? Eh, teníamos 8,000, digamos, en el inciso C, teníamos unos beneficios de mercado de $8,000, ¿ok? Perdón, unos beneficios de mercado de $8,000 para los propietarios de huertos, ¿ok? Y un ingreso para los trabajadores en conjunto de $64,000, ¿ok? Entonces, bueno, en esa situación teníamos que el ingreso de Asgard como un todo era igual a $72,000. De $72,000 pasó a $32,000. Y bueno, nos queda nada más el último inciso, ok, perdón, el último ejercicio. Nos dicen, cuando Alan Greenspan, que posteriormente fue nombrado presidente de la Reserva Federal, estaba al frente de una firma de consultoría en economía en la década de 1960, contrataba principalmente economistas de sexo femenino. En una ocasión le comentó al New York Times, siempre he valorado a los hombres y a las mujeres por igual y me di cuenta de que como otros no lo hacían, costaba menos contratar buenas economistas que buenos economistas. Ok, entonces en el primer inciso nos dicen, esta conducta de Greenspan maximiza las ganancias. Sí, en efecto, maximiza las ganancias. ¿Por qué? Básicamente porque minimiza, minimiza los costos. ¿Ok? Un, digamos,
exactamente el mismo insumo, en este caso el factor trabajo de economista, ¿ok? El mismo insumo de lo está consiguiendo adquirir a menor costo, ¿ok? Sí, ¿cómo se llama? Está consiguiendo un economista más barato, ¿ok? Entonces sí, está minimizando los costos. Ahora, nos dice, si hubiera más empleadores como Greenspan, ¿qué sucedería con el diferencial salarial entre hombres y mujeres? Desaparecería. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Porque vean que es exactamente la misma lógica que hay detrás ¿cómo se llama? De que el precio de equilibrio es único, ¿verdad? En todas las aplicaciones eh, que les hemos mostrado el modelo de competencia perfecta. Cuando alguien, ¿cómo se llama? Cuando alguien paga menos que el nivel de equilibrio por un bien, entonces eso presiona, digamos, eso le da incentivos a los compradores de ese bien a competir entre ellos y presionar al alza el precio de ese bien. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que eh, por, eh, por economistas mujeres se paga un precio por debajo del de equilibrio. ¿Ok? ¿Cómo se llama? Entonces, ¿eso qué es lo que genera? Eso da incentivos a que como el mismo insumo, ¿ok? Trabajo de economistas se está ofreciendo a un precio más bajo, entonces eso da incentivos a las firmas consultoras, que son quienes adquieren ese bien, a pujar y competir por ese insumo, haciendo que eso presione al alza el precio, perdón, haciendo que eso presione al alza el precio al que se compra ese insumo, llevándolo entonces al nivel de equilibrio. Entonces, en síntesis, la competencia entre firmas de consultoría presionaría al alza el precio del trabajo de las economistas mujeres, llevándolo hasta el nivel de equilibrio, es decir, hasta que se igualara con el salario que perciben los economistas hombres. Y nos dicen por qué otras firmas de consultoría económica de esa época no habrían seguido la misma estrategia de negocios de Greenspan. Bueno, como ustedes pudieron leer en el capítulo del Manquio, ¿cómo se llama? Ya desde el inciso A, sabemos que ¿cómo se llama? Que la decisión que maximiza los beneficios eh, es contratar economistas mujeres. Ok. Digamos, y hay incentivos para hacer eso hasta ¿cómo se llama? Que el diferencial salarial desaparezca y los insumos cuesten exactamente lo mismo. Sí, entonces, bueno, la cosa es, si esa es la decisión que maximiza los beneficios, entonces, como seguro pudieron leer en el capítulo respectivo del Manquio, si esa es la decisión que maximiza los beneficios, entonces, si no ocurre, es porque hay consideraciones adicionales a la maximización de beneficios. ¿Okay? Puede que o o las firmas de consultoría estén sesgadas a no contratar economistas mujeres, ¿ok? O puede que los clientes de esas firmas sean quienes están sesgados a solo querer que les haga consultoría, solo querer que les hagan consultoría a los economistas hombres. Sí, entonces, ¿a qué es a lo que vamos con todo esto? Que ¿cómo se llama? Que cuando no se da esa igualdad, digamos, en las remuneraciones, ¿okay? Cuando no se llega al nivel de equilibrio, considerando solo lo que sería maximizador de las ganancias, es porque hay consideraciones, prejuicios, sesgos, digamos, que van más allá de la maximización de beneficios. Ok, el inciso aquel de si era admirable o despreciable lo que estaba haciendo Greenspan, ¿cómo se llama? Eso no, eh,
no tiene una respuesta objetiva, más que todo se los pusimos para que ustedes, ¿cómo se llama? Para que ustedes, digamos, meditaran en eso y bueno, y nos dijeran qué pensaban en las bitácoras. Sí, entonces, bueno, ahí ese se los dejo a ustedes. De momento esto sería todo. Sí, esto fue el laboratorio 7. Cualquier duda o inquietud que tengan, nada más me la hacen saber y yo con todo gusto, eh, les puedo atender las dudas que tengan y sí, bueno, esto se los estoy subiendo en viernes, entonces que tengan un muy feliz fin de semana y que les aproveche para el descanso y el estudio. Bueno, muchas gracias por su tiempo y ahí nos vemos en el laboratorio del lunes, si Dios lo permite. Hasta luego y que estén muy bien.